En este vídeo vamos a ver el último proceso implicado dentro de la nutrición, que es la excreción, que corresponde a la eliminación de los productos de desecho procedentes del metabolismo celular. En la mayoría de los animales, las sustancias que no son gaseosas son eliminadas por órganos del aparato excretor, a los que son transportados por el aparato circulatorio. Como veis en esta imagen, todos nosotros, o el reino animal en general, utilizan una serie de biomoléculas orgánicas para nutrirse y generar y hacer funcionar a todas sus células. Una vez que se han utilizado, se generan una serie de desechos que deben ser eliminados. El exceso de agua puede ser eliminado, por ejemplo, a través de la orina o el sudor. El exceso de CO2 se elimina a través del aparato respiratorio. Y los grupos amino deben ser eliminados y es lo que vamos a ver en esta parte del tema. Para eliminar los grupos aminos existen diferentes formas a través de la formación de diferentes moléculas, como veremos a continuación. En vertebrados, la excreción se realiza a través de diferentes partes de los animales, como pueden ser la piel, el aparato respiratorio, el aparato digestivo y principalmente por el sistema renal. El órgano principal del sistema renal es el riñón, que se encarga de retirar de la sangre los productos a excretar. En el caso de los invertebrados no hay riñones. Los órganos excretores en este caso son básicamente un sistema de tubos con modificaciones para la eliminación de sustancias desde los líquidos circulantes, que pueden ser hemolinfa, sangre, etc., hacia el exterior. Es decir, no hay riñones, pero básicamente el mecanismo consiste en bombear los productos de desecho desde los líquidos circulantes hacia el exterior. El aparato excretor cumple también otra importante función, que es la homeostasis, es decir, mantener la composición y el volumen constante de los líquidos internos para un correcto funcionamiento del organismo. Vamos a ver a continuación en esta parte del tema cuáles son los productos de excreción en animales. Las principales sustancias que eliminan los animales son derivados nitrogenados, sales minerales, agua y dióxido de carbono. Como hemos visto en la primera parte del tema, el dióxido de carbono es eliminado a través del aparato respiratorio. Vamos a ver entonces cómo se eliminan los derivados nitrogenados, las sales minerales y el agua. Vamos a empezar por los derivados nitrogenados. Estos derivados son producidos en las reacciones de degradación de las proteínas y ácidos nucleicos. Si pensáis en la estructura de una proteína, recordaréis que están formados por aminoácidos, y los aminoácidos a su vez tienen todos un grupo amino, que tiene un átomo de nitrógeno. En el caso de los ácidos nucleicos, estaban formados por los nucleótidos, y si recordáis la estructura básica de un nucleótido, se componía de un grupo fosfato, un azúcar, que podía ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, que tiene varios átomos de nitrógeno. Pues bien, este nitrógeno de proteínas y ácido nucleico pueden eliminarse a través de la formación de tres moléculas. La primera de ellas, el amoníaco. El amoníaco, aunque es muy tóxico, se diluye con rapidez en el agua. Es eliminado por animales llamados amoniotélicos, como por ejemplo anélidos acuáticos, crustáceos, peces óseos, larvas de anfibios y moluscos y otros invertebrados. Si os fijáis en todos estos animales que acabo de mencionar, son todos animales acuáticos, que se pueden permitir el lujo de perder gran cantidad de agua en la que va diluida el amoníaco, porque el amoníaco no puede concentrarse en el cuerpo, ya que, como se ha dicho, es muy tóxico. Este sistema de eliminación es ideal para animales que viven en el agua, pero para aquellos animales que viven en medios terrestres no pueden permitirse el lujo de eliminar amoníaco, ya que si no perderían o deberían perder gran cantidad de agua y por tanto se deshidratarían. Por ello, hay otros sistemas alternativos, como por ejemplo la formación de ácido úrico. Este compuesto se forma en el hígado, a partir del amoníaco y otras sustancias nitrogenadas. Lo excretan animales llamados uricotélicos, ya que producen ácido úrico. Estos animales están adaptados a vivir en ambientes secos, como algunos insectos, reptiles y aves. En el caso de las aves, eliminan ácido úrico porque no pueden acumular mucha agua, ya que si no, no podrían volar. Por lo que eliminar el nitrógeno a través del ácido úrico le permite eliminar los compuestos de nitrógeno sin acumular mucho peso.
El ácido úrico, al no ser muy tóxico, pues su eliminación se realiza mediante una pasta blanca semisólida, como cualquier tipo de excremento de ave que os suena, porque bueno, suele caer sobre diferentes zonas y además suele ser muy corrosivo. Es muy corrosivo debido a la elevada concentración de ácido úrico. Bien, otra forma de eliminar los compuestos nitrogenados para animales terrestres que no es el ácido úrico, pues es la urea. La urea también se forma en el hígado a partir de los restos nitrogenados de aminoácidos y también dióxido de carbono. La excretan en gran cantidad los animales conocidos como ureotélicos, como pueden ser peces cartilaginosos, como tiburones mantarraya, anfibios y mamíferos. La urea es poco tóxica y se expulsa disuelta en un líquido acuoso, que se conoce como orina. La urea también se puede eliminar con el sudor y las heces, no solo a través de la orina. Bien, comentar simplemente que los animales ureotélicos son todos terrestres, menos los peces cartilaginosos, que a pesar de vivir en un medio acuático, eliminan los compuestos nitrogenados a través de la formación de la urea, que es mucho menos tóxica que el amoníaco. Además, como hemos dicho al principio de esta parte del tema, los animales deben eliminar, aparte de los derivados nitrogenados, agua y sales minerales y dióxido de carbono. En el caso del agua y las sales minerales, aunque no son considerados productos que haya que eliminar por su toxicidad, sí que se excretan para regular una cantidad y concentración adecuada en el medio interno, es decir, para mantener la homeostasis. Y en el caso del dióxido de carbono, hemos comentado que es eliminado a través de las superficies respiratorias. A continuación, una vez que hemos analizado los diferentes productos de desecho de compuestos nitrogenados, agua, sales minerales y dióxido de carbono, vamos a ver cómo los animales han desarrollado diferentes estructuras y órganos para eliminar estos productos de los que hemos hablado en el apartado anterior. Vamos a empezar con los órganos de excreción en vertebrados. Perdón, esto es un fallo. Es órganos de excreción en invertebrados. En los animales menos evolucionados, como por ejemplo poríferos, las esponjas, y nidarios, las medusas, la eliminación de desechos se realiza directamente al exterior por difusión, a través de la superficie de su cuerpo, y no hay estructuras especializadas en la excreción. Esto ocurre porque en estos animales que son muy sencillos, prácticamente todas las células del cuerpo están en contacto con el exterior, si no todas, casi todas. De forma que por simple difusión se pueden eliminar todos los desechos que generan cada una de esas células. Tampoco presentan estructuras especializadas de excreción los equinodermos, que eliminan los compuestos nitrogenados, principalmente amoníaco, por lo que son amoniotélicos, por difusión a través de los pies ambulacrales. Todos los equinodermos presentan una serie de pequeños pies o son como pequeños dedos que tienen una gran superficie y que permiten eliminar a través de ellos mismos pues todas las sustancias de desecho. Quitando estos invertebrados que acabamos de ver, el resto poseen todos órganos especializados. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Vamos a comenzar por los protonefridios de los platelmintos. Y para ello nos vamos a apoyar en esta imagen. Los platelmintos son una serie de gusanos muy sencillos y planos que eliminan los productos de desecho a través de los protonefridios. Son tubos muy ramificados, como veis en la imagen aquí, cuyo extremo interno termina en una célula con flagelos, llamado célula flamígera. Y el extremo exterior termina en un poro excretor. Es decir, que todo este sistema de tubos tienen un extremo que es cerrado, que sería esta parte de aquí, con una célula que se denomina flamígera. Y después en los otros extremos de los tubos existe un poro excretor que conecta con el exterior. Pues bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues las células flamígeras se encuentran entre los líquidos intercelulares.
Las sustancias de desecho pasan por difusión a las células y de ahí a los túbulos. Es decir, que las células flamígeras hacen como de puente entre los líquidos internos del cuerpo y el exterior, captando las sustancias de desecho, además del líquido, que van a ser reconducidos por estos tubos y van a salir al exterior a través de estos poros excretores. La célula flamígera puede trabajar gracias a que tiene toda una serie de flagelos que mueve para ir filtrando el líquido. El siguiente sistema de excreción que existe en invertebrados son los metanefridios. Y vamos a explicarlo con esta imagen de aquí. Los metanefridios son propios de anélidos y moluscos. En este caso, en la imagen aparece un anélido, que es un gusano que tiene estructuras repetitivas a lo largo de todo el cuerpo. Si os fijáis, en cada segmento del cuerpo aparece un metanefridio. Este sería uno, otro, otro y este lo vemos de frente. Son órganos pareados y funcionan de la siguiente manera. El metanefridio es un tubo largo con un extremo interno en forma de embudo. Ese embudo se conoce como nefrostoma. Sería esta parte de aquí. Este nefrostoma posee cilios y comunica con la cavidad celómica. La cavidad celómica es la cavidad interna donde se encuentran los fluidos internos. El movimiento de los cilios del nefrostoma conduce el líquido hacia el interior de este embudo. Una vez que se ha filtrado, a lo largo de todo este tubo se reabsorben las sustancias necesarias, quedando únicamente un líquido acuoso con desechos concentrados que se eliminan al exterior a través de un poro excretor que aparece al final del metanefridio y que se conoce como nefridioporo, que sería esa estructura de ahí. Si os fijáis, como he dicho, los metanefridios son órganos pares en cada segmento de este gusano, por lo que habrá 2 nefridioporos por cada segmento, uno por cada metanefridio. El siguiente grupo de órganos excretores que aparecen en invertebrados son las glándulas antenales y maxilares, que son los órganos excretores de los crustáceos. Se llaman antenales o maxilares según terminen en la base de las antenas o de las maxilas. Las antenas se encuentran más cerca de los ojos y las maxilas más cerca de la boca. En los crustáceos decápodos, como este que aparece aquí, por ejemplo el bogavante, los órganos excretores son glándulas antenales, como es este caso, y se denominan glándulas verdes por su color. Las glándulas verdes son pares, es decir, hay dos, una a cada lado de la cabeza, y están rodeadas de capilares sanguíneos. Consisten en una cámara glandular que recoge el filtrado, un tubo excretor en el que se realiza la reabsorción de algunas sustancias, una vejiga muscular y un poro excretor que conecta al exterior. Repetimos señalando la imagen. La glándula verde consiste en esta cámara glandular que está en íntimo contacto con los capilares. A través de los capilares se filtra todo el líquido y los productos de desecho. Esto está conectado con un túbulo a través del cual se van a ir filtrando de nuevo hacia el aparato circulatorio pues el exceso de líquido que se ha filtrado aquí. De manera que cuando se llega a la vejiga concentra ahí pues el líquido con todos los productos de desecho concentrados. Esta vejiga es muscular, por lo tanto se puede contraer y al contraerse pues los productos de desecho salen a través del nefridioporo. Por último, vamos a ver los túbulos de Malpighi. Son los órganos excretores de insectos, miriápodos y algunos arácnidos, como vamos a ver en esta imagen. Los túbulos de Malpighi son estos tubos que aparecen aquí y que están en contacto con otro tubo, que sería el tubo digestivo. Los túbulos de Malpighi son tubos delgados que se distribuyen por todo el cuerpo. Tienen un extremo ciego. ¿Qué significa ciego? Que acaba en un extremo sin salida. Y el otro extremo, está abierto al intestino, es decir, al tubo digestivo, donde vierte los productos de desecho. Es decir, que en este caso
los insectos en general, así como algunos arácnidos, pues eliminan sustancias de desecho conectándolas con el tubo digestivo. Por ejemplo, en el saltamontes y otros muchos insectos, los desechos nitrogenados se eliminan en forma de cristales de ácido úrico sin apenas agua, lo que se interpreta como una adaptación a los ambientes secos para evitar la pérdida de agua. Aquí tenéis una imagen de los túbulos de Malpighi que están siempre asociados a el tubo digestivo, que es este que se observa a todo lo largo. Por último, ponemos aquí un esquema resumen de los órganos de excreción que acabamos de ver en los invertebrados. Hemos visto que poríferos, nidarios y equinodermos no tienen órganos de excreción. Los platelmintos tienen protonefridios, anélidos y moluscos metanefridios, artrópodos crustáceos, glándulas antenales y maxilares, y después artrópodos de tipo insecto, miriápodos y algunos arácnidos tienen túbulos de Malpighi. Vamos a ver a continuación los sistemas de excreción de los vertebrados, los cuales presentan todos riñones, y vamos a ver los diferentes grupos. Llega el momento de analizar el aparato excretor en los vertebrados. Los procesos de excreción de vertebrados se desarrollan en órganos diversos que constituyen el aparato excretor, entre los que destaca el sistema renal, que también recibe el nombre de urinario y que en los vertebrados va a estar formado, por norma general, por un par de riñones y una serie de conductos que van a trasladar el contenido que han producido los riñones hacia el exterior. Los riñones están formados por una serie de unidades anatómicas que se repiten, que son o que se denominan nefronas, que es la unidad anatómica y funcional de los riñones, que básicamente de lo que se encargan es de filtrar la sangre y reabsorber después aquellas sustancias que son necesarias. Se produce así una orina en la que se encuentran los productos de desecho, siempre evidentemente acompañadas de agua, porque esas sustancias de desecho van diluidas en ese agua. Bien, dentro de los vertebrados el sistema urinario va cambiando según el grupo. Podemos distinguir dos grandes diferencias, o dos grandes tipos de riñones diferentes, mejor dicho. Por una parte están los riñones de peces y anfibios, que se denominan mesonéfros. Este tipo de riñones están menos desarrollados y digamos que realizan la función de la excreción de forma menos efectiva. Por contra, los reptiles, las aves y los mamíferos presentan una serie de riñones que son más complejos, están más evolucionados y ejercen su función de una manera mucho más efectiva. En este caso, los riñones de reptiles, aves y mamíferos se conocen como metanéfros. Vamos a comentar algunas particularidades de cada uno de los grupos, empezando por los peces. Los peces normalmente tienen un riñón que tiene una forma alargada, no es como el nuestro, que tiene una forma mucho más compacta. En los peces óseos, es decir, los que podéis conocer, por ejemplo la sardina, el boquerón, que se diferencian de los peces cartilaginosos como pueden ser el tiburón, bueno, pues en los peces óseos el riñón se encuentra encima de la vejiga natatoria, que es una bolsa que pueden llenar de aire este tipo de peces para subir o bajar dentro del agua. Entonces el riñón se encuentra justo encima de esa vejiga natatoria y los conductos que salen de él confluyen en una vejiga urinaria. Es decir, en definitiva, pues funciona de la misma forma que en nuestro caso. Lo que pasa es que los riñones serían mucho más alargados. Finalmente, el conducto urinario, ¿vale? El que sale de la vejiga, se abre justo detrás del ano, en el caso de los peces. Si pasamos a anfibios, bueno, pues deciros que existen dos grupos de anfibios. Los urodelos, que son los parecidos, o un ejemplo de urodelos serían las salamandras, y los anuros, que son aquellos que no tienen cola, como por ejemplo las ranas y los sapos. Bueno, pues en los anfibios urodelos el riñón también es alargado como en peces. En los anuros se observa un riñón que es un poco más compacto,
sería más parecido al de, a lo mejor, el de mamíferos, y existe una vejiga urinaria primitiva, como parte de la cloaca, que es la salida común al digestivo y al urinario. En el caso de reptiles, bueno, pues presentan dos riñones que tienen una forma irregular y que además tienen dos lóbulos cada uno, como dos partes. De cada riñón salen uréteres, que son los conductos que van a conectar con la vejiga antes de la cloaca, ¿vale? Recordad que los reptiles también tienen cloaca. En el caso de las aves, poseen también un par de riñones bien desarrollados con uréteres que desembocan directamente en la cloaca. Recordad que tanto en reptiles como en aves ya encontramos un riñón mucho más evolucionado y compacto que se conoce como metanéfros. Pues bien, en el caso de las aves, ¿vale? Los uréteres, es decir, los conductos que van del riñón a la vejiga, conectan directamente con la cloaca porque no tienen vejiga urinaria, a excepción de un grupo de aves que son las avestruces. El resto no tienen vejiga. La mayoría de las aves excretan ácido úrico, recordad, son uricotélicas, mezclado con las heces fecales, que forman esa masa pastosa blanquecina que es tan corrosiva cuando caen los coches. Bien, por último, vamos a ver las características de los mamíferos, que presentan también dos riñones con forma de habichuela muy compactos, excepto los mamíferos monotremas, que son el ornitorrinco, por ejemplo, que poseen cloaca, pues los uréteres confluyen en la vejiga urinaria, que comunica con el exterior por la uretra. Es decir, que en todos los mamíferos hay una vejiga urinaria, ¿vale? Es decir, los uréteres van directamente a una vejiga urinaria y la vejiga se comunica con el exterior a través de la uretra. Solo en los mamíferos monotremas existe cloaca. En el resto, ¿vale? La salida del digestivo y del excretor va por separado. Bien, a continuación vamos a ver la visión general de un riñón y vamos a empezar a ver sus partes. Bien, un riñón de mamíferos, como hemos dicho, tiene forma normalmente de habichuela. Es un órgano pareado y presenta las siguientes partes, así a grosso modo. Podemos distinguir una parte de fuera, que es la que limita el riñón, que se llama cápsula. Y después el riñón, si lo vemos en un corte como vemos aquí, se divide en dos partes principales. Una más periférica, que sería esta de aquí, que se conoce como corteza renal, ¿vale? Porque está más en contacto con la cápsula, hacia afuera del órgano. Y hacia adentro encontramos una parte que se conoce como médula renal, ¿vale? Que sería esta de aquí. Fijaos que en este dibujo la médula y la cápsula estarían separadas por este grupo de vasos sanguíneos. Si me voy más hacia adentro del riñón, lo que encuentro es la pelvis renal, que es donde van desembocando todos los tubitos de las nefronas que van, digamos que añadiendo orina a esta pelvis. Y bueno, pues aquí es donde se va a concentrar la orina que va a salir por el riñón a través de esta parte que se llama ilio renal y digamos que de la pelvis va a pasar a este conducto que ya es el uréter que continuará hacia la vejiga. Fijaos cómo por donde sale el uréter del riñón también entran los vasos sanguíneos, es decir, aquí entra una arteria que se va ramificando muchísimo en infinidad de capilares y esos capilares van a acabar en las nefronas. Las nefronas se van a encargar de filtrar toda la sangre, ¿vale? Ese plasma sanguíneo para formar la orina, que se formará entre la corteza y la médula, en esta zona de aquí. Y posteriormente, una vez que esté lista, pues pasará a la pelvis renal y de la pelvis saldrá por el uréter. Bien, vamos a centrarnos ahora en las nefronas. Antes de poneros la imagen de la nefrona, quiero que entendáis dónde se sitúa dentro del riñón. Cada nefrona, que existen millones por cada riñón, pues se situaría de forma perpendicular a lo que sería la cápsula renal. Es decir, se situaría así en esta parte estarían así dispuestas,
en esta parte estarían así dispuestas, siempre mirando como hacia la pelvis y hacia la cápsula, es decir, perpendicular a la cápsula siempre. Bien, entendido esto, vamos a ver ahora una imagen de una nefrona, que sería esto. Vale, pues como hemos dicho, las unidades funcionales de los riñones son las nefronas. En cada riñón hay aproximadamente 1.000.000 de nefronas. O sea que imaginad, debéis pensar que es una estructura muy pequeña. Las nefronas constan de las siguientes partes. Lo primero de ellos, la primera parte se conoce como cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman pues sería esta parte de aquí. En esta zona es donde se realiza el contacto real entre los capilares sanguíneos, ¿vale? Que vienen de ramificaciones de arterias, y estos capilares van a entrar en contacto con los tubos, ¿vale? De lo que es la nefrona en sí. O sea que es aquí en la cápsula de Bowman donde se va a producir el filtrado de la sangre. Bien, entonces la cápsula de Bowman no es más que el extremo de la nefrona. Tiene forma de copa, ¿vale? Veis aquí que tiene forma de copa. Y rodea siempre a una red de capilares que es como un ovillo de lana que se llama glomérulo. Este glomérulo evidentemente está conectado con una arteriola aferente, ¿vale? Esto es un error, aquí debería poner aferente. Una aferente que llega de una arteria y una eferente que sale del glomérulo y acabará confluyendo en una vena. Bueno, pues fijaos que en este ovillo, ¿vale?, que abraza esta cápsula de Bowman, es donde se produce el filtrado de la sangre hacia pues lo que será la futura orina. O sea que pasa por aquí una gran cantidad de plasma, pero evidentemente este plasma, o sea, todo lo que se filtra no sale por la orina, porque si no nos deshidrataríamos. Por lo que habrá que ahora, a lo largo de todos estos conductos que ahora analizaremos, habrá que ir reabsorbiendo gran cantidad del agua perdida y además añadiendo algunos productos de excreción, que son tóxicos o no sirven para el cuerpo. Bien, si seguimos el camino de esta cápsula de Bowman, encontramos a continuación este túbulo muy fino, que además tiene como muchas curvas. Se conoce como túbulo contorneado proximal. Proximal porque está próximo a la cápsula de Bowman. Y contorneado porque tiene un aspecto sinuoso. Si continuamos este túbulo proximal, vamos a acabar en una parte en la que se acaban las curvas y el tubo se vuelve más fino. Esta parte fina, que no tiene curvas, salvo esta horquilla al final, se conoce como asa de Henle, que es una zona estrechada del túbulo proximal con una rama descendente que se adentra en la médula del riñón y gira 180 grados volviendo hacia la corteza. En este punto debéis recordar que las nefronas, como he dicho antes, se sitúan perpendiculares a la cápsula. Fijaos que esta parte, es decir, la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado proximal suelen estar en la corteza, mientras que el asa de Henle se mete en la médula, o sea que se dirige como en dirección hacia la pelvis y después vuelve. Por último, cuando acaba la asa de Henle, encontramos de nuevo un túbulo que da bastantes curvas y que va a acabar conectando con otro tubo más grueso. A este camino, a este tubo, esta tercera parte del tubo, se le denomina túbulo contorneado distal. Distal porque está lejos de la cápsula de Bowman. Este túbulo contorneado distal comunica con el tubo colector, que es de mayor anchura, al cual van a parar los túbulos de otras nefronas. Es decir, todos estos túbulos cortados que veis aquí son túbulos contorneados distales de otras nefronas que están aquí en diferentes posiciones. Lo que pasa es que no se han dibujado, bueno, pues para que el dibujo quede más claro. Bien, una vez que hemos entendido qué forma tiene una nefrona, vamos a ver cómo funciona. A través del estudio de la formación de la orina, que se divide en un total de 3 pasos. Bien, la primera etapa se conoce como filtración glomerular y se va a dar en la cápsula de Bowman. Recordad que la cápsula de Bowman abraza a todo este glomérulo, a este ovillo de capilares.
Cuando se produce el filtrado desde la sangre hacia la cápsula de Bowman, nunca se filtran células sanguíneas, ni tampoco la mayoría de las proteínas del plasma. El líquido filtrado tiene una composición parecida al plasma y contiene, bueno, pues glucosa, aminoácidos, vitaminas, sales minerales, agua y otros nutrientes. Y también, evidentemente, los productos de desecho, principalmente en nuestro caso la urea, y en menor proporción algo de ácido úrico y creatinina. Bien, en el momento en el que se produce el filtrado, como hemos dicho antes, digamos que la composición de ese líquido no es ya la composición de la orina que se encuentra en la vejiga, sino que a lo largo de todos los tubos, ¿vale? El contorneado proximal, asa de Henle y contorneado distal, se va a dar una modificación de la composición de la orina. Y además, sobre todo, buscando reabsorber la gran cantidad de plasma que se ha filtrado. Es importante comentar, como hemos dicho antes, que que a la orina no se filtran células. Y si se filtran es porque hay algún tipo de problema o mal funcionamiento. Por eso, la presencia de sangre en la orina es indicativo de que se suele o de que puede haber algún tipo de enfermedad renal. Bien, el siguiente paso se conoce como reabsorción tubular. Y ocurre que la mayor parte del líquido que se ha filtrado en el glomérulo, perdón, en la cápsula de Bowman, se reabsorbe a lo largo de los túbulos de la nefrona, pasando a la red de capilares que los rodean. Porque si os fijáis, todos estos tubos, el contorneado proximal que está aquí, asa de Henle y distal, siguen rodeados de capilares sanguíneos. En este caso, el paso va a ser desde los túbulos de la nefrona hacia la sangre, que lo que va a hacer es recoger todo ese exceso de líquido. La reabsorción se puede realizar bien por difusión pasiva o por transporte activo, dependiendo de las concentraciones de iones que haya a un lado y a otro. Es decir, se filtra agua de nuevo a la sangre, pero también se van a filtrar una gran cantidad de solutos. A nivel del túbulo contorneado proximal, que es el que está más próximo de la cápsula de Bowman, se reabsorben agua, glucosa, vitaminas, urea, aminoácidos, iones de cloro, de sodio, de potasio, de bicarbonato y de fosfato, así como las proteínas de peso molecular bajo que se pudieran haber filtrado. Es decir, que a nivel de la primera parte de este tubo, antes de llegar al asa de Henle, se produce la resorción de la mayoría de elementos que se han perdido. Pero evidentemente no se reabsorben los productos de desecho. Los productos de desecho lo que van a hacer es mantenerse siempre en el tubo porque es justo lo que queremos eliminar a través de la orina. En el asa de Henle, que va o que viaja hacia la pelvis renal, se reabsorben también agua en la rama descendente y sodio y cloro en la rama ascendente. O sea que en esta parte se reabsorbe principalmente agua y aquí los iones sodio y cloro, que pasarán por transporte activo, recordad, con gasto energético, o por transporte pasivo, sin gasto energético, en función de las concentraciones que haya en los túbulos y en la sangre. Por último, en el túbulo contorneado distal, que es la última parte de la nefrona, se sigue reabsorbiendo agua y sodio. Recordad que este tubo va a acabar conectando con el túbulo colector, que recibe ya la orina de diferentes nefronas. Por último, hay una tercera fase que se conoce como secreción tubular, y es que una cierta cantidad de sustancias son secretadas desde los capilares hacia los túbulos de la nefrona, como por ejemplo iones de potasio, una pequeña proporción de creatinina y también algunos fármacos que deben ser eliminados a través de la orina. El líquido producido pasa a los túbulos colectores, que es este grande que hay dibujado aquí, en los que en determinadas circunstancias todavía se puede producir una cierta reabsorción de agua, en el caso de que el animal esté en riesgo de deshidratación, por lo que la cantidad de orina que se va a formar va a ser mínima, o por lo menos con la mínima cantidad de agua, para no deshidratarse. De los túbulos colectores, la orina acaba pasando a la pelvis renal. Vuelvo a esta imagen. Es decir, una vez que se ha filtrado, los túbulos los túbulos colectores van a desembocar en la pelvis renal y de ahí
a través de los uréteres van a llegar a la vejiga, donde se pueden almacenar hasta unos, bueno, medio litro de media de orina. Evidentemente, pues eso va y depende del tamaño de la persona, etcétera, o del tamaño del animal también, evidentemente. Bien, por último, queda comentar algunos mecanismos alternativos de excreción que no son a través del riñón y que aparecen dentro del reino animal. Además de la eliminación de productos tóxicos, el sistema excretor regula la cantidad de agua, iones y sales minerales disueltas en el medio interno, regulando la presión osmótica de ese medio. Recordad que el mantenimiento de la homeostasis es clave. Por ejemplo, en los animales marinos existen mecanismos especiales para eliminar el exceso de sales, ya que los riñones no pueden fabricar una orina tan concentrada como en los mamíferos. Esta función la realizan las glándulas de la sal. Pensad que los animales marinos, el agua que beben es agua de mar. ¿Y cómo evitan deshidratarse ante tales concentraciones de agua? Bueno, pues, ante tales concentraciones de sal, pues a través de diferentes mecanismos como las glándulas de la sal. En los reptiles, las glándulas de la sal están situadas cerca de las narinas, que son las aberturas de la cavidad nasal. En las tortugas y algunos lagartos, cerca de los ojos, y en los cocodrilos marinos, en la lengua. En el caso de los peces óseos marinos, las branquias tienen células especializadas que se encargan también de eliminar sal. Debido a la alta concentración de sales en el agua de mar, el agua tiende a salir por ósmosis de su cuerpo, porque los peces viven en un medio hiperosmótico con respecto a su cuerpo. Por lo que deben tomar agua continuamente, para no deshidratarse, ya que el agua la van perdiendo a través del cuerpo debido a que viven en un medio hipertónico. En el caso de los peces cartilaginosos, como los tiburones o las mantas rayas, poseen glándulas de la sal situadas en el recto, cerca de la salida anal. Bueno, aquí os he incluido algunas imágenes que, establecen diferencias entre la ósmosis que llevan a cabo, pues los peces que viven en agua dulce, que son los dulceacuícolas, o los peces que viven en aguas saladas, que, como hemos dicho, beben continuamente agua porque a su vez la pierden por el cuerpo al vivir en un medio hiperosmótico. Por último, vamos a hablar de las aves marinas, que tienen las glándulas de la sal pues situadas encima del pico, a través de las cuales se filtra la sangre con exceso de sal y después posteriormente pues las eliminan a través de unos orificios que tienen en el pico. A modo de curiosidad, por último, pues comentar que en los animales terrestres, no solo los vertebrados, hay otras estructuras relacionadas con la excreción, como por ejemplo algunos anélidos, como la lombriz de tierra, que absorben gran cantidad de calcio del suelo con el alimento. Para reducir sus niveles, tienen glándulas calcíferas situadas a los lados del esófago, que segregan iones de calcio al intestino para ser eliminados de la sangre por el tubo digestivo. Es decir, al final es buscar elementos o glándulas que eliminen excesos de determinados iones que se incluyen en la dieta. Entonces, se puede eliminar cloruro sódico, que es la sal, o se puede eliminar también calcio si la dieta es muy rica en calcio, ya que el calcio no puede alcanzar determinadas concentraciones en la sangre de estos anélidos, porque si no, se perdería la homeostasis. En el caso de algunos arácnidos, poseen una glándula que se llama coxal, situada en el cefalotórax, que es la parte de la cabeza. Está formada por un sáculo al que se filtran sustancias del hemocele y un túbulo excretor. Muchos arácnidos, además de este tipo de glándulas, tienen los túbulos de Malpighi, que recordad que eran unos túbulos que estaban en contacto con el intestino para eliminar sustancias de desecho de la sangre o la hemolinfa. Los vertebrados, por su parte, en el hígado producen bilis que, además de facilitar la digestión de la grasa, que es una de las funciones principales, contiene sustancias de excreción. Es decir, que la bilis tiene una doble función: digerir grasas, pero también aprovechamos para liberar y eliminar a través de la bilis, porque la bilis va a acabar saliendo por el recto y el ano, sustancias de desecho. El hígado degrada más hemoglobina de los eritrocitos muertos y la transforma en bilirrubina,
pigmento amarillo que se agrega a la bilis. Este es uno de los elementos que se elimina a través de las sales biliares porque es un producto de desecho que no debe acumularse en el cuerpo. Por último, los mamíferos presentan glándulas sudoríparas, no todos, pero algunos de ellos sí que presentan glándulas sudoríparas situadas en la capa profunda de la piel y que se abren al exterior a través de un poro. Segregan sudor líquido con una composición similar a la orina, pero más diluido. Es decir, no tiene tanta concentración de producto de desecho. En la especie humana, estas glándulas son más abundantes y se concentran en las axilas, pies y palma de las manos. El sudor, aparte de ser un mecanismo de excreción, también tiene una función de termorregulación súper importante, que si recordáis va relacionada con una de las propiedades del agua y características físico-químicas que veíamos en el primer tema, y es ese elevado calor de vaporización que permite refrigerar al organismo. Pues bien, con esto acaba el tema 8 y bueno, pues simplemente nos queda ver en los próximos temas la función de relación en animales, así como la función de reproducción.